8 de julio de 1910. Miles de volantes fueron lanzados sobre Venecia por los futuristas, en lo que sería el inicio de su campaña contra la ciudad, la cual no resulta sorpresiva. Venecia representará para los futuristas dos de las cosas contra las que combatían. La primera de ellas, el sexo femenino. Venecia se había transformado en el modelo del romanticismo, el sexo femenino de Europa, como la definiera Apollinaire. Esta visión conduciría a miles de intelectuales y turistas a transitar por sus canales, transformándola en la capital del esnovismo y la imbecilidad universales, a decir de los futuristas, quienes a su más puro estilo dejarían por escrito un manifiesto que lanzarían en aquellos volantes. El manifiesto llevaba por título Contra Venecia Pasatista y fue escrito por Filippo Tommaso Marinetti. Entre las palabras que contenía se encuentran las siguientes: nosotros repudiamos la antigua Venecia, agotada y deshecha por placeres seculares, que también nosotros amamos y poseímos en un gran sueño nostálgico. Repudiamos la Venecia de los extranjeros, mercado de anticuarios, falsificadores, cama desfundada por caravanas de amantes, baño enjollado para cortesanas cosmopolitas, máxima cloaca del tradicionalismo. Las reacciones contra su manifiesto no se hicieron esperar. Los futuristas fueron fuertemente amonestados. Ellos, reyes absolutos de la confrontación, dieron respuesta a las críticas. Filippo Tommaso Marinetti improvisa un segundo discurso en el cual se lanza de manera más puntual contra Venecia, y en dicho discurso manifiesta lo siguiente: venecianos, cuando gritamos, matemos el claro de luna, nosotros pensamos en ti, vieja Venecia, empapada de romanticismo. Liberemos al mundo de la tiranía del amor. Estamos hartos de aventuras eróticas, de lujuria, sentimentalismo y nostalgia. ¡Basta! ¡Basta! Dejemos de susurrar invitaciones obscenas a todos los paseantes de la tierra. Oh Venecia, vieja rufiana, que bajo tu pesado manto de mosaicos todavía preparas noches románticas agotadoras, serenatas quejumbrosas y emboscadas aterradoras. ¿Por qué todo ese repudio a lo femenino? Ya en su primer manifiesto, los futuristas hacen hincapié en su desprecio hacia la mujer, pero no pensemos que fue meramente por una guerra entre sexos, sino que es en la figura de la mujer donde ellos veían la tradición. Europa vivía en un periodo de refinamiento revelado en el terreno plástico en el Art Nouveau, donde las formas femeninas dominaban el arte y la publicidad. Si se tenía que ir en contra de lo establecido, resultaba necesario combatir contra ellas. El Art Nouveau fue uno de los movimientos artísticos que tuvo la virtud de no únicamente supeditarse al terreno de las artes plásticas, sino que sus formas sinuosas inundaron todos los terrenos de la vida. De esta manera podemos encontrarlos en la arquitectura, el diseño de modas, el diseño gráfico, la publicidad, entre otros. El Art Nouveau tuvo entre otros nombres el de modernismo, que es eterna modernidad que a los futuristas ya no les era suficiente. Exaltando la velocidad como la nueva estética, los futuristas se lanzaron también contra los ritmos cadenciosos de la curva modernista, que serían sustituidos por la recta rígida. Para entender cómo es que se contrapuso la recta futurista a la curva modernista, veamos algunos ejemplos de la publicidad que se produjo para los nuevos medios de transporte que surgieron a finales del siglo XIX, la bicicleta y el automóvil. A propósito de la exposición La Vuelta a la Bici, que se presenta en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Esta muestra forma parte de la renovación de los espacios de exposiciones, donde los objetos de uso común ahora son sacralizados. Aunque es innegable el valor estético y cultural de cada una de estas piezas, tampoco puede olvidarse la raíz mercantil que les dio origen, del mismo modo que una pintura de una virgen no puede negar su origen religioso por más que se encuentre en la sala de un museo. El auto y la bicicleta vinieron a transformar el ritmo de la vida de los hombres. Sin embargo, la publicidad que de ellos hiciera el Art Nouveau
poco referiría a esta modificación. En el cartel para Cicles Perfecta, que elaborara en 1902 Alfonso Mucha, uno de los máximos exponentes del Art Nouveau, el movimiento ondulante del cabello de la modelo contrasta con el estatismo de la bicicleta, que nada nos refiere a la movilidad que el vehículo prometía. Sensación similar se percibe en Des, Diosa, de Jean de Palaiologos, de finales del siglo XIX, donde una mujer alada sostiene el vehículo sobre una muchedumbre extasiada. Incluso la publicidad para la bicicleta Fiat del italiano Plinio Codognato, presentada en 1910, en la que sería un hombre el modelo, el estatismo sigue imperando, al igual que la visión romántica del vehículo alado. Estas imágenes contrastarán con las propuestas que realizara Fortunato de Pero, artista y diseñador futurista cuyos trabajos más conocidos se encuentran en el mundo de la publicidad. De Pero interpreta el movimiento de las bicicletas montadas por hombres que ya no responden a la estética modernista, sino que transforman sus cuerpos fundiéndolos con los de la máquina. Incluso en Cicli Bianchi, de 1924, donde una mujer monta el vehículo, el cabello al viento resulta un buen pretexto para enfatizar una curva que imita la de las ruedas. Esa curva ya está muy lejos de las que utilizaran los modernistas. Ahora, el trazo casi perfecto busca igualar al de la máquina. Estas nuevas curvas geométricas, muy alejadas del orgánico del Art Nouveau, serían parte del naciente movimiento Déco. De Pero también trabajó para la publicidad de automóviles, del mismo modo que su paisano Giuseppe Ricobaldi, quien presenta este cartel para la Fiat en 1928, en el que la tipografía jugara un papel fundamental. El también italiano Plinio Codognato, en 1923, presenta el cartel para el Gran Premio Fiat, donde las líneas cinéticas propias del cómic hacen su presencia renovando el lenguaje gráfico de inicios del siglo XX. La experimentación futurista en la imagen ligada a los vehículos los llevó a desarrollar un estilo conocido como aeropintura, en el que se muestran vistas desde las alturas, como en la obra de Tato, seudónimo de Guglielmo Sansoni, volando sobre el Coliseo en espiral. Otro artista destacado en la aeropintura fue Tullio Crali, cuyas vistas aéreas están ligadas a un momento específico, la guerra. Ya se ha hablado de la exaltación que los futuristas hacen de la guerra, lo cual no resulta extraordinario, pues de acuerdo a Susan Sontag, la guerra tiene sexo y es masculino. Con el arribo de Mussolini al poder en Italia, varios de los futuristas realizaron propaganda para el régimen, en la que la experimentación gráfica se puso a su servicio, produciendo publicidad revolucionaria. Pero no serían los futuristas los únicos en ir en contra del modernismo en la publicidad. Antes que ellos, un grupo de alemanes encabezados por Lucien Bernard experimentaron con una forma nueva de hacer publicidad, en la cual las líneas rectas predominan, al igual que la tipografía y los fondos planos. Lucien Bernard sería el líder de un nuevo movimiento en la publicidad, donde lo que se exaltaría no serían las modelos que acompañaran a los productos, sino que estos mismos cobrarían relevancia volviéndose el elemento principal de la imagen, acompañados por su nombre. La obra que pondría a Émile Kahn, verdadero nombre de Lucien Bernard, en escena, sería el cartel que diseñó para la marca de cerillos Priester en 1906. La simplicidad de los carteles de Bernard hacen innecesarias sus explicaciones. El mensaje es tan claro que inmediatamente sabemos qué es lo que se anuncia y el nombre del producto que debemos comprar. El diseño de Bernard logró consolidar un estilo llamado Placastil, cuya fama permitió la fundación de la revista Das Plakat
que se publicó de 1910 a 1921. En ella se presentaban carteles que seguían la nueva plástica, con colores planos y vibrantes que contrastaban con los fondos, y donde la tipografía cobraría un papel fundamental, innovando sus diseños. En 1914, Europa enfrentaría un gran movimiento armado cuya intensidad nos ha llevado a denominarlo la Primera Guerra Mundial. En un sentido conceptual, esta guerra vendría a ser el epítome del manifiesto futurista, la gran higiene del mundo por la que pugnaban en 1909. Pero no nos engañemos, ninguna guerra ha sido purificadora, sin importar el nombre que le demos. La Primera Guerra Mundial representó una gran oportunidad para el mundo del cartel, que fue utilizado como medio de propaganda tanto para reclutar soldados como para indicarle a la población cómo comportarse ante ella, desde la exaltación de sus hombres que salían a combatir hasta situaciones más directas como el ahorro de víveres. Como por ejemplo en este cartel de Gipsken, donde una niña lee la instrucción siguiente: recoja los granos de la fruta y envíelos a través de sus hijos a la escuela o en el próximo punto de recolección. Lucien Bernard también participa con mensajes gráficos durante la guerra. En este cartel de su autoría se lee: este es el camino a la paz que los enemigos quieren. Que así sea. La tipografía gótica será elemento identitario de la cultura alemana, y Lucien Bernard la utilizará para diseñar los carteles de la Primera Guerra Mundial. Pero dejemos hasta aquí el discurso de la tipografía, el cual habremos de tomar en nuestra siguiente sesión, para ahora introducirnos al mundo del diseño a través del Museo Mexicano del Diseño, en el cual se está presentando la muestra Batman, que visitaremos a continuación. To the Batmobile. Let's go. En estricto sentido, el MUMEDI no es un museo, sino una galería que cuenta con los tres elementos fundamentales en la nueva visión de estos espacios: una sala de exhibición, una cafetería y la infaltable tienda. La cafetería, a su vez, se vuelve sala de exhibición, donde carteles enmarcados penden de las paredes adquiriendo un nuevo sentido, diferente al que les dio origen. Bueno, en este caso estos carteles en realidad ya no están cumpliendo la función propagandística con la que regularmente fueron surgiendo los primeros carteles en el siglo XX. Si nosotros nos fijamos, ya son piezas en las cuales se está dando como más importancia al lenguaje gráfico, en el cual, si bien lo que están enunciando es importante, no necesariamente sabemos que esto va a encontrarse en las calles, que era la función que tenían los carteles. Este está pensado más bien como pieza de arte y para estar colgada en una casa o en algún museo, como es este caso. Destino similar tuvo la obra de Bernard, que ahora ocupa las paredes de galerías y museos. La muestra que se presenta actualmente en el museo está referida a Batman, que es la que veremos dentro de un momento, y también podemos ver toda la parafernalia que se ha construido en torno a esta figura. Ya no únicamente el cómic, que es en donde surge, sino todos estos elementos, juguetes y demás que ahora podemos apreciar en esta vitrina. Esta vitrina, que finalmente no es parte de la exhibición,
sino que es parte de la venta. Bueno, tenemos anillos, por ejemplo, por acá, llaveros, cadenas, relojes, y también la misma descomposición que han tenido los personajes, cómo han ido transformándose a través de los años, conforme también han ido cambiando los lenguajes de la figura humana dentro del arte de los diferentes tiempos del siglo XX. Por ejemplo, veamos aquí la figura del Guasón, que en poco o nada corresponde al Guasón original que se creó a mediados del siglo XX. Estamos aquí en la exposición de Batman que se encuentra dentro del medio, y como les comentaba hace un momento, toda esta nueva visión del arte y de la publicidad aquí se fusiona, en este caso en la presencia de Batman. También podemos ver que una de las nuevas modas que ha surgido, que ya no es ni tan nueva, que tiene ya varios años, tiene que ver con la intervención de las piezas. En este caso nosotros tenemos el disfraz de Batman, la máscara, pero aquí lo importante no es tanto esa pieza, sino que se le da a artistas para que ellos las intervengan. Así podemos ver diferentes tipos de diseños, podemos ver en este caso diseños de mexicanos en los cuales podemos notar la diferente estética popular, por ejemplo en este caso de Carlos Grimm, o por ejemplo la pieza que tenemos de este lado de Cristina Orozco Cuevas, la cual utiliza la carcasa para hacer un diseño mucho más femenino, en el cual no únicamente la parte de la máscara tiene presencia, sino también la capa. Podemos ver que cada una de las capas tiene un diseño diferente, y que justamente esto va formando la idea de diferencia entre una y otra. Aquí, por ejemplo, podemos ver que no tenemos el rostro, cosa diferente a lo que ocurre con la que tenemos a la izquierda, en donde sí podemos ver el rostro que forma parte de la obra. Otra cuestión interesante de este espacio es justamente cómo se ha adaptado para sala de exhibición. Hay que ver que estos son espacios culturales y espacios históricos, por lo tanto los muros no pueden ser intervenidos. Si ustedes se fijan, todo está colgado, pero no a la manera clásica, porque evidentemente para hacer eso se tiene que conseguir permisos, y tomando en cuenta que estos espacios son del siglo XVIII, siglo XIX, tienen un valor histórico con el cual no puede ser intervenido de forma tan simple. Aquí de este lado tenemos estos pendones en donde se menciona cada uno de los autores, que también poco tiene que ver con la museografía de un museo mucho más clásico. Podemos ver el uso de otro tipo de materiales que no serían considerados en otro tipo de exhibiciones. Bueno, en esta pieza hecha a la limón por Rafael Gómez y Belén Moy, podemos ver que tenemos el doble uso del diseño. Por un lado el diseño industrial con la pieza, y por el otro lado el diseño gráfico, la ilustración, con cada uno de estos personajes que se encuentran decorando la imagen. Otra cuestión interesante de esta pieza y de todo el montaje es justamente la manera en la que se están presentando las cédulas. Veamos que es justamente el escudo de Batman el que se aprovecha para dar la información gráfica. Este podríamos considerarlo como un acierto en la exhibición. Hay que tomar en cuenta que también en los museos en ocasiones es difícil leer las cédulas. En este caso tienen un puntaje pensado para cualquier tipo de vista y también para una altura infantil.
esta pieza de Bernd Magnus resulta interesante también porque podemos ver que está retomando la idea del murciélago, pero por otro lado también nos podría recordar alguna de las piezas del arte prehispánico, dios murciélago, de la cultura de Oaxaca, pero finalmente pues es una reminiscencia muy snob, porque en realidad podemos ver que la pieza está básicamente alimentada por el cómic y por toda la estilística del siglo XXI. Cosa diferente a lo que ocurre con la siguiente pieza, en la que la inspiración prehispánica es evidente, al igual que los motivos de arte popular que podemos ver en la capa. Lo mismo se repite en la siguiente obra, que remite a las piezas de barro negro de Oaxaca. Otro elemento fundamental que forma parte del lenguaje gráfico del cómic va a ser el de las onomatopeyas. En este caso, esta carcasa está decorada con diferentes de estas onomatopeyas. Muchas de ellas, como sabemos, provienen del inglés, ese es el origen de las mismas, y aquí el autor también combina algunos elementos de la ideología mexicana, como por ejemplo los santos frijoles saltarines Batman que tenemos por acá, o por ejemplo el recorcholis, que es otra manera de pronunciar sorpresa muy mexicana. Con tipografía cerramos la sesión de hoy y con ellas mismas nos veremos en la siguiente cita.